Hola muchachos, en este video vamos a continuar con la experiencia de laboratorio sobre las leyes de Kirchhoff, pero en este caso se trata de los resistores en paralelo, como estamos viendo en este circuito de aquí abajo. Los resistores se dicen que están en paralelo, como su mismo nombre lo indica, están colocados en esa posición, en paralelo, ¿no? Y aquí vamos a colocar un instrumento que me va a permitir medir la corriente. Le vamos a aplicar siempre los 10 voltios y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la experiencia anterior. Vamos a utilizar el método teórico, el método directo y el método indirecto para medir la resistencia equivalente. Y luego pasaremos a demostrar el cumplimiento de la primera ley de Kirchhoff. Entonces, vamos a aplicar primero el método teórico. Les voy a indicar la fórmula, miren por favor. Aquí tenemos entonces la fórmula que vamos a utilizar para calcular la resistencia equivalente con el método teórico. Viene a ser la inversa de la suma de las inversas de las 5 resistencias. Si reemplazamos sus valores, obviamente tenemos que ponerlo todo en ohmios. 1 sobre 470, 1 sobre 470, más 1 sobre 1000, más 1 sobre 1000 y más 1 sobre 4700. Si le aplico la inversa a esta suma, me sale aproximadamente 155 ohmios. Ese es el método teórico, ya ustedes lo pueden calcular más exactamente con su propia calculadora. No olviden que el método directo viene a ser la resistencia siempre medida con el instrumento. ¿Qué le parece si lo medimos directamente en nuestro circuito con el multímetro digital? Vamos a hacer la medición, miren. Aquí tenemos entonces nuestras 5 resistencias en paralelo. Hemos hecho una serie de conexiones. Aquí hemos colocado en una fila común las 5 resistencias y acá hemos puesto algunos cablecillos adicionales que nos van a servir para medir las corrientes respectivas. Pero vamos a medir por el momento nuestra resistencia equivalente con el método directo. Colocamos aquí entonces el positivo y aquí el negativo, en que en realidad la polaridad no interesa porque se está midiendo resistencia. Y nos está botando, miren acá la pantalla del digital por favor, nos está botando aproximadamente casi el mismo valor, 155 ohmios. ¿Qué método hemos utilizado aquí? El método directo, es con el mismo instrumento, directamente del circuito. Nos faltaría entonces el método indirecto. Al igual que hicimos en la experiencia anterior, vamos a utilizar una tablita, ¿no es cierto? Esta tablita de acá, donde vamos a medir nuestra corriente que va a pasar a través de este circuito. Tenemos acá el voltaje que ya sabemos que es 10, pero necesitamos medir la corriente. Vamos a poner esos valores ahí. Vamos a poner entonces los 10 voltios que ya los conocemos, ahí está, 10 voltios, nos falta medir la corriente. Vamos a medir la corriente y necesitamos preparar nuestro instrumento. Vamos a aplicar entonces aquí los 10 voltios, positivo, miren acá, positivo, aquí el negativo, ahí está, y ahora vamos a preparar nuestro instrumento para medir la corriente. Si lo ponemos en 200 miliamperios, ¿no? Porque ya yo más o menos conozco la corriente, no se olviden, 200 miliamperios, y vamos a el jack pasarlo a ese conector para medir corriente. ¿Y cómo se mide la corriente? La corriente se mide en serie. Hay que abrir acá el circuito, respetar la polaridad, poner el positivo con el positivo y el negativo al otro extremo. Vamos a encender la fuente y por favor miren la pantalla del digital, por favor. Vamos a encender. Miren, ¿cuánto me marca? 62.6 miliamperios. 62.6, 62.7 miliamperios. Vamos a anotar ese valor, 62.7, 62.7 miliamperios. Teniendo ya estos dos valores, ¿no? 10 voltios y 62.7 miliamperios, podemos hacer una división y me va a botar el valor en kilo ohmios. Acá tenemos nuestra calculadora. Vamos a ver nuestra calculadora y vamos a dividir entonces, ahí está, 10, 10,
entre 10 voltios entre 62.7 miliamperes, el resultado va a salir en kilo, 0.159, lo que significa 159 ohmios, ¿ya? 159 ohmios, ahí está, ese es el valor de la resistencia equivalente con el método indirecto, ¿no? Bastante cercano también a los valores anteriores. Muy bien, ahora queremos demostrar el cumplimiento de la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué dice la primera ley de Kirchhoff? Que la corriente total debería ser a la sumatoria de estas corrientes parciales. Hay que demostrarlo. Y para ello hemos hecho justamente estos caminitos que tenemos aquí, donde vamos a medir las corrientes parciales de cada resistencia. Entonces vamos a aplicarle directo los 10 voltios, vamos a aplicarle directo, vamos a aplicar aquí los 10 voltios y vamos a medir las corrientes parciales. Acá le ponemos el positivo, allí, y negativo a este otro extremo. Ahí está. Ya sabemos que la corriente es 62.7, es la corriente total, y vamos a medir las corrientes parciales. Vamos a medirlas, a ver. Encendemos la fuente y comenzamos a medir la corriente número 1, para lo cual tenemos que abrir acá el circuito. Miren, voy a sacar este cablecito y voy a medir la corriente entre este punto y este otro punto, ¿da? Entonces aquí colocamos el positivo, ahí, y acá, miren por favor el valor en la pantalla, ¿cuánto me marca? 20.5, vamos a anotarlo, 20.5 miliamperes. Cerramos el circuito, cerramos aquí y ahora medimos la corriente en esta otra resistencia, positivo siempre acá y el negativo en el otro extremo, aquí. ¿Cuánto me marca? También 20, pero en este caso es 20.7. Lo anotamos también, 20.7 miliamperes. Seguimos midiendo las corrientes, pero no nos olvidemos siempre de cerrar el circuito, regresar el cable donde estaba. Ahora abrimos acá, colocamos el positivo y el negativo al otro extremo, aquí. Miren la pantalla, por favor, del digital. Miren la pantallita. ¿Cuánto me marca? 9.8. Vamos a anotarlo también, 9.8 miliamperes. Nos faltan solamente dos corrientes. Cerramos el circuito nuevamente, cerramos y medimos la penúltima corriente aquí y aquí. ¿Cuánto me bota? 9.8. 9.8, igual que el anterior, porque son resistencias iguales. Y por último, nuestra última corriente de mi circuito. Abrimos acá, colocamos el positivo aquí y el negativo en este extremo. 2.1. 2.1, con eso hemos medido ya todas las corrientes. 2.1, nos faltaría solamente verificar si la suma efectivamente nos sale aproximadamente los 62.7 miliamperes, para lo cual vamos a coger nuestra calculadora, vamos a digitar los números y empezamos. 20.5 más 20.7 más 9.8 más 9.8 nuevamente y más 2.1 igual 62.9.
62.9 miliamperes. Como pueden ver, los valores son bastante cercanos. 62.7 con 62.9 podríamos decir que se ha cumplido la primera ley de Kirchhoff. Así de simples son las experiencias, muchachos. Una vez más, no se olviden de traer su guía al laboratorio. Ci vediamo, arrivederci.